Y ahora sí, después de esto quiero ir a la Escritura. Vamos a hablar esta mañana acerca de dos instituciones que han llegado a nosotros desde el jardín del Edén, desde la creación. Y las dos se encuentran en Génesis capítulo 2. Vamos a ver allí si son tan amables, aunque sin ir a Génesis, pero como quiera búsquenlo por favor. Sin ir a Génesis, yo estoy seguro que si les pregunto cuáles son esas dos instituciones que nosotros conocemos, sabemos y entendemos que llegan a nosotros desde la creación, estoy seguro que ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es? El sábado y el matrimonio. Muy bien, de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Cuántas personas, personas casadas? Hay varias parejas que veo aquí ahora. Hay otros que quizá no está su pareja aquí, pero ¿cuántas personas casadas estamos aquí esta mañana? Ok, bueno, a ustedes quiero hablarles. Pero puede ser que haya personas, ¿verdad?, que digan, pues, entonces esto no es para mí. No, la verdad que esta mañana quiero hablarle a los jóvenes también. A los que están de novios, a los que andan de novios y a los que todavía no tienen un novio, una novia, pero también les quiero hablar. Porque de paso, hace unos días vi una frase que me llamó mucho la atención, espero decirla correctamente, pero decía algo así: si el casamiento no es el propósito de tu noviazgo, entonces tu noviazgo no tiene propósito. ¿Ok? Entonces también quiero hablarle a ellos. Y quiero hablarle a los jóvenes, hasta a los niños, porque fíjense que bueno, la experiencia de sábado es para todos. Pero aún así, yo tengo hijos pequeños, ustedes los conocen, pero yo ya desde ahora me siento movido a orar, y una de las cosas que más me interesan para ellos es con quién ellos van a decidir compartir la vida en un futuro. Todavía no tienen ni edad para pensar en noviazgo, pero para mí ya es algo importante que trato de poner en las manos de Dios, o que pongo en las manos de Dios, mejor dicho. Entonces, digo, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de todo, porque además es bien curioso, pero tanto el sábado como el matrimonio comparten un montón de aspectos en común. Voy a quedarme solamente con algunos. No voy a explorar quizá todos los que quisiera, pero los que encontré más relevantes. Porque además de que dice Génesis, y lo voy a leer, aunque ustedes lo conocen, Génesis capítulo 2, versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Y esto evidentemente está después del relato de Génesis 1 y dice que esto sucedió en la creación misma. El capítulo 2, el mismo capítulo 2, hacia el final va a terminar con otra declaración de parte de Dios, y Dios habla o dice así: por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Así que ahí están las dos, desde el principio. Y para comenzar, digamos, con estos aspectos que encuentro semejantes, paralelos o que comparten, quiero empezar invitándolos a buscar el Salmo 16:11, por favor. Salmo 16:11. Perdón, y antes, discúlpenme ustedes, antes de ir al Salmo 16:11, estoy obviando la lectura bíblica con la que quiero empezar, Isaías 54. Isaías 54:5, antes de ir a Salmos. Isaías 54:5 dice de la siguiente manera. Ustedes, fue leído, pero quiero que me ayuden a leerlo nuevamente, porque dice allí, Isaías 54:5, si lo tienen, dice: tu marido es, ¿qué cosa? Tu marido es, ¿qué? Tu hacedor, tu creador, dice aquí mi versión.
porque tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Dios de toda la tierra. Tu marido es tú, ¿qué cosa? Wow. De todas las, Dios trata de utilizar diferentes ejemplos para ayudarnos a nosotros como seres humanos a que podamos entender cómo es este asunto de relacionarnos con Él. Y Él dice, por ejemplo, que es nuestro amigo, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Un amigo o una amistad implica relación. Él dice que es nuestro maestro. Implica una relación. Maestro con alumno implica una relación. Él dice que es nuestro Señor, literalmente nuestro amo, y nosotros somos sus siervos. ¿Implica eso una relación, sí o no? Sí, claro que sí. Él dice que es nuestro Padre y es como generalmente y de forma más común nos gusta relacionarnos o entendemos nuestra relación con Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero fíjense que hay algo bien interesante. De todas las relaciones que mencioné y que existen en la Escritura para intentar comprender cómo es este asunto de conocer a Dios, de relacionarnos con Dios, Dios mismo pone en primer lugar, antes que cualquiera de todas estas que mencioné, la figura precisamente del matrimonio, para que nosotros podamos aprender a conocerle y a relacionarnos con Él. Él dice que tu marido es tu hacedor. Es decir, por sobre todas las otras relaciones que mencioné, este asunto de el matrimonio nos ayuda a entender mejor nuestra propia relación con Dios. Por eso es tan importante. Ahora, fíjense un detalle bien interesante. Ya lo leímos y no vamos a volver quizá en este momento, pero quiero que tengamos en mente, cuando en la creación Dios instituye el matrimonio, dice, por tanto dejará el hombre su padre y su madre. Ahora quiero preguntarles, Adán y Eva, ¿qué sabían de padre y madre? Y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Pero después dice algo muy importante. El último versículo del capítulo 2 dice algo muy importante. ¿Se acuerdan qué es? Si no, vayan a Génesis y lo miran. Dice que ambos estaban como. Y esto, mis queridos, no tiene que ver solamente con la desnudez física. Esto tiene que ver precisamente por qué Dios privilegia la relación marido y mujer para ejemplificar la relación que tenemos con Él por una simple y sencilla razón. No hay relación de mayor intimidad. Y a esto no voy solo con el aspecto físico, pero lo incluye. No hay aspecto de mayor intimidad. Usted con un amigo, con un maestro, con un, no estamos acostumbrados, pero en la relación de dependencia, siervo, amo, en ninguna, con un hijo, no tiene la relación de profundidad, de intimidad que tiene con la pareja. Por eso es que para Dios, de todas las relaciones, la que privilegia en primer lugar para que podamos conocerlo, para que podamos relacionarnos con Él, para que podamos entenderlo, precisamente tiene que ver con el matrimonio. Ahora, qué curioso, porque precisamente en aquel momento, cuando se instituyó el primer matrimonio, también se disfrutó del primer sábado. Y ahora sí, permítanme que vayamos a Salmo 16:11. Les había dicho hace un momento. Salmo 16:11. Y leo aquí para ustedes. Mi versión, que es la Reina Valera contemporánea,
De hecho, ustedes se van a dar cuenta que no traduce quizá igual que las versiones que tengan la mayoría, que es la 60, aunque puede haber otras versiones esta mañana, pero me gusta cómo está traducido aquí. Dice así, 16:11. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. Ahora, estas son palabras que está expresando el salmista en su relación con Dios, ¿verdad? Esto quiero que es claro. Pero vamos a hacer un intento, y no trato de descontextualizar aquí el versículo, pero vamos a hacer un intento. Quien tenga aquí a su esposa, y mi esposa por eso agarró y se vino desde allá, desde el final de la banca, y se vino para acá, cerquita. Mire, intente decirle estas palabras a su pareja. Si la tiene ahí cerquita, intente decirle estas palabras a su pareja. Inténtele. Mire, repita conmigo. Y si puede allí, al lado de su pareja, dígale: tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Díganselo, ¿por qué no se lo quieren decir? No resulta tan fácil. A ver, miren. Esto es algo que el salmista está diciendo de Dios. Pero de verdad, usted tranquilamente se lo puede decir a su esposo, a su esposa, siempre y cuando, no va a resultar tan fácil. Hay una condición fundamental, tanto para con Dios como con la pareja. Hay un ingrediente que es fundamental. El asunto del matrimonio y el asunto de nuestra relación con Dios, y esto tiene que ver con el sábado, esto tiene que ver con el grado de deseo de estar con la persona amada. Si usted está con la persona amada, dice estas palabras, pero fácil. Pero si no, se complica. ¿Y saben qué? Con Dios es lo mismo. Voy a tratar de ejemplificar esto. Creo que ya se los he contado, pero se los voy a volver a contar. Porque esto realmente en mi vida me ayudó a entenderlo. Y por eso lo hago. Cuando mi esposa y yo éramos novios, yo les he contado que ella estaba en la Universidad de Argentina, en la UAP, y yo estaba trabajando en Uruguay. Nos separaban 400 y tantos kilómetros, pero no solo eran kilómetros por tierra. Había que atravesar el río Uruguay, que todavía al día de hoy solamente hay 3 puntos fronterizos. Es un río muy ancho, no es como cruzar el Bravo. Es un río muy ancho, tiene que tener, más bien dicho, los puentes fronterizos son realmente puentes. No es fácil cruzar de un lado a otro. O si no, tiene uno que ir hasta la capital y agarrar un barquito que lo cruza el Río de la Plata, que parece un mar porque son kilómetros. Y después de ahí por tierra hasta la universidad. Así que negocié con mis jefes de ese entonces y no me tomaba ningún día libre, pero mi trabajo era ser preceptor en un hogar de varones, así que pues tampoco el sábado, ¿verdad? Así que no tomaba días libres, ni entre semana, ni ningún día, pero de repente me agarraban un paquetito juntaba días para poder ir cada más o menos 1 mes y medio, 2 meses a la universidad. Y era toda una odisea tener que ir allá. Ahora, ella, que era muy responsable en sus actividades académicas, en su trabajo y demás,
cuando ella sabía que iba a ir, porque alguna vez le llegué de sorpresa, pero cuando ella sabía que iba a ir, ella organizaba todo de tal manera que los días que yo iba de visita, ella se olvidaba de todo. Un detalle, no menor, todos los días teníamos una hora en la que conversábamos. Se acordarán muchos de ustedes, para otros no van a entender ni siquiera a qué me refiero, pero cuando empezaba el Messenger y uno se escribía y estaba ahí del otro lado, pero además era el tiempo que estaba la innovación de la camarita, entonces ahora uno podía ver a la otra persona del otro lado. Y eso era todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, ¿por qué digo que también es relevante? Porque esto, mis hermanos, tiene que ver precisamente con el deseo de estar con la persona amada. Miren, le pregunto, ¿quién me obligaba a mí a tener que hacer semejantes locuras? ¿Quién me obligaba? ¿Quién la obligaba a ella? Nada, ni nadie. ¿Saben que tristemente a veces en el matrimonio y en nuestra relación con Dios tratamos de forzar la relación y tratamos de cumplir? Porque es lo que se espera, porque es lo que corresponde, pero no hay un motor, no hay nada que empuje, no hay un deseo genuino, profundo, natural, de poder estar con la persona amada. Son dos cosas muy diferentes. El salmista tranquilamente podía decir esto que está aquí porque está experimentando y está expresando el amor genuino, auténtico por Dios, por el esposo. Tu marido es tu esposo. Tu marido es tu hacedor, gracias. Tu esposo es tu hacedor, tu creador. Si uno ama de forma natural, desinteresada, genuina, y uno solamente está esperando. Hay un canto que nosotros cantamos siempre para recibir el sábado. Es un canto hebreo, pero que expresa esa maravilla. Dios es el esposo, es el novio. Nosotros o el pueblo es la esposa y el sábado es la cita. Es el encuentro. Es cuando nada es más importante que estar con Él. Eso no implica que no haya una comunión diaria. Por eso ponía el ejemplo del chat. Pero el momento de estar, ahí todo lo demás queda de lado. Y nadie nos imponía absolutamente nada. Era solamente el deseo de querer estar. Y obviamente cuando esa es la dinámica de nuestra relación con Dios, por eso Dios inventó el matrimonio, para poder hacernos entender un poquito cómo funciona esta dinámica. O no un poquito, bastante. Para saber cómo funciona esta dinámica. Pero hay algo más. Porque yo sé que pueden pensar que esto es muy idealista. Vamos a Amós 3:3. Amós 3:3. Porque ¿cómo podemos llegar a esto? Miren, Amós 3:3. Bien cortito, sé que lo conocen, y dice así: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y la respuesta es evidente porque esto es una pregunta retórica y las preguntas retóricas tienen implícita la respuesta. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Pues la verdad es de que, ¿sí o no? Ok.
Aquí el desafío, y otra vez, aquí el contexto está hablando de la relación entre el ser humano y Dios. Y esto es importante, porque resulta que con Dios también tenemos que ponernos de acuerdo. Y digo también porque en el matrimonio sucede exactamente eso. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Ya lo he utilizado también en alguna otra ocasión, pero lo repito porque me parece ilustrativo. Les pregunto, para un escultor, ¿qué es más importante, el cincel o el marro? ¿Qué es más importante? Los dos. Los dos. ¿Puede hacer la tarea con 2 cinceles? ¿Con 2 marros? ¿Con un cincel solito? ¿Con el marro solito? Ahora, el texto de Génesis es muy claro. Cuando Dios nos creó a su imagen, ¿verdad que sí? ¿Estamos todos de acuerdo? A su imagen. Inmediatamente dice, varón y mujer, y hembra, varón y mujer. Masculino y femenino, sería la mejor traducción. Masculino y femenino. Dense cuenta que es muy interesante que la imagen se reproduce cuando está el conjunto masculino-femenino. No se reproduce con uno de los dos en aislamiento. Se reproduce en el conjunto femenino-masculino. ¿Por qué? ¿Quién nos creó de esa manera? ¿Quién nos creó de esa manera? Ok, no se pudo haber equivocado, ¿verdad? Porque algunos piensan que se equivocó, que está mal. No se pudo haber equivocado. Y cuando nos creó de esa manera, ¿fue antes o después del pecado? Antes del pecado. Y hace referencia a la anatomía, a la fisiología. No completamente, pero la incluye. Y aquí está el punto. Nos creó como seres complementarios. Es decir, ninguno de los dos es más importante. Lo he dicho y lo repito, feminismo y machismo son aberraciones que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Ni lo uno ni lo otro. Cuando Dios nos creó de esa manera para que precisamente en el complemento se pueda reproducir la imagen de Dios. No se puede reproducir de una sola forma. Ahora bien, miren. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Qué es lo que más nos cuesta o cuáles son los principales obstáculos para ponernos de acuerdo? Básicamente que somos diferentes. Pero esas diferencias estaban previstas desde antes de la caída, ojo. Y así como en el plano anatómico vemos que hay diferencias y que esas diferencias venían desde antes de la caída, también en el plano emocional, también en otros planos, claro que eso estaba diseñado de esa manera. Porque en el complemento es que se reproduce la imagen de Dios. De tal manera que no quiere decir necesariamente que sean malas las diferencias. Pero tenemos que de alguna manera buscar la forma de que a pesar de que somos diferentes, podamos encontrar la manera de andar juntos. Las diferencias no implican que no podamos aprender a superarlas y andar juntos. Es más, las diferencias es lo que produce que aprendamos a lograr ese objetivo. El asunto es que como seres humanos tenemos otra barrera, que es el asunto del egoísmo. Ese sí vino después del pecado. Y naturalmente somos egoístas. Y somos egoístas, Eric Fromm lo dice en su libro muy famoso del arte de amar. Somos egoístas básicamente
Él lo ve desde el terreno o desde el plano meramente humano, pero dice, yo busco una pareja, ¿ok? Por amor de mí mismo, porque al final de cuentas me sirvo de esa pareja para poder alcanzar mi propia felicidad. Es decir, somos egoístas. Buscamos una pareja para satisfacer nuestras necesidades. Y eso es lo que generalmente las personas hacemos o intentamos hacer. No queremos buscar una pareja o queremos buscar a alguien para ser feliz. Para ser feliz. Cuando en realidad nosotros deberíamos de buscar, en el ideal de Dios, en el plan de Dios, nosotros debemos buscar una persona para hacerla feliz. Pero ¿qué nos impide que nosotros actuemos de esa manera? Nuestro egoísmo. Pensamos primero en nosotros y después pensamos en ella. Y les pongo un pequeño ejemplo de esto. Los que estuvieron con el doctor Abrudán y demás lo van a captar quizá más fácil, o lo van a tener más fresco. Pero miren, dos necesidades, ¿ok? Cuando llegamos a la casa, el hombre, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita el hombre cuando llega a casa? Díganmelo ustedes. Sí, que nadie le hable, descansar, que nadie le hable. Ponerse con la tele o con lo que sea, o con el periódico, bueno, en las épocas del periódico, con lo que le guste, pero relajarse. ¿Qué es lo que la mujer necesita? Todo lo contrario, hablar, que la escuchen. Ahora fíjense, los dos, no estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, los dos tenemos necesidades diferentes. Ahora, ¿cómo ponernos de acuerdo si tenemos necesidades diferentes? Solo puse un ejemplo, podría poner cualquier otro. ¿Qué se requiere ahí? Se requiere despojarnos de nuestro egoísmo. Qué difícil, ¿verdad? Se requiere que yo piense en las necesidades de mi esposa y que mi esposa piense en las necesidades pero generalmente eso no sucede. Yo sigo pensando en mis necesidades y dejo que ella piense en las suyas y entonces ambos nos sentimos incomprendidos y nos sentimos mal y se hace simple y sencillo, no hemos aprendido a andar de acuerdo porque anteponemos nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestro egoísmo. Y con Dios es igual. Es exactamente igual. No es la clave de nuestra relación con Dios negarte a ti mismo, niégate a ti mismo y entonces sígueme. No es eso. Eso no es. Dios puso una escuela desde la creación que se llama matrimonio, porque si nosotros aprendemos a ponernos de acuerdo allí y aprendemos a vencer nuestro egoísmo allí, y de paso a veces se complica encontrar con quién pasar la vida, con quién convivir, porque precisamente estamos muy enfrascados en nosotros mismos. Y si no atravesamos por esa escuela donde Dios quiere que aprendamos allí, entonces no vamos a aprender, si allí no aprendemos esto, no vamos a aprenderlo en nuestra relación con Él tampoco. De paso, la relación de Dios con nosotros es altruista, mis hermanos. Todas las cosas que Dios nos pide, díganme ustedes qué beneficio saca Dios de eso. Dios todas las cosas que nos pide, nos las pide para enfocado en nosotros mismos y en que nosotros podamos ser dichosos. No saca ninguna ventaja. No es así con nosotros. Generalmente buscamos o queremos tener una buena relación con Dios, pero a menudo queremos tenerla para sacar alguna ventaja. No solo por un amor limpio, transparente, incondicional. Por eso a veces cuando las cosas no se dan como nosotros nos gustan, nos ofendemos fácil con Dios, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta?
y le reprochamos y le decimos, porque nosotros estamos con Él en una relación egoísta, a sacar beneficio nosotros. Qué linda escuela inventó el Señor, por eso la inventó, desde la creación. Y por eso decíamos hace un rato, qué lindo sería, fíjense, el nivel que Dios quiere que podamos alcanzar con nuestra pareja y con Él. La desnudez siempre ha parecido como un acto vergonzoso en las Escrituras. Pero en Génesis dice, ellos estaban desnudos delante uno del otro y no sentían vergüenza. Qué bonito eso, qué bonito sería cuando nosotros podemos ser tan transparentes con Dios y con nuestra pareja sin sentir vergüenza. Y me refiero emocionalmente. Yo sé que nadie puede leer la mente ni el enemigo de Dios, pero mi esposa sí lee la mía. Así de plano. Mis hermanos, ser auténticos. No hay otra relación humana donde podamos ser auténticos. Y si no lo logramos en el matrimonio, pues difícilmente vamos a entender que es una relación de esa naturaleza. Y eso es lo que Dios quiere, que justamente sea nuestra relación con Él. Vamos a Deuteronomio, por favor. Otro paralelismo. Y ahora enfocándonos más a este asunto de el sábado. Deuteronomio 5:12 es la repetición de los mandamientos, pero aquí hay algo bien interesante. Dice así, mi versión dice así, observarás el día de reposo y lo santificarás como yo el Señor tu Dios te lo he ordenado. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo empieza el de Éxodo? El mandamiento. Cuando está en Éxodo, el mismo versículo, el cuarto mandamiento, ¿cómo empieza en Éxodo? Acuérdate, gracias, acuérdate. ¿Cómo empieza aquí? Observarás, dice mi versión, la mayoría de sus versiones dice guardarás, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo guardamos el sábado o cómo observamos el sábado? Saben que en este aspecto es bien interesante porque hay una palabra que la verdad a mí me gusta más y creo que nos puede cambiar el enfoque. Porque guardar algo, ¿cómo lo entendemos? Bueno, yo aquí tengo mi acordeoncito, ¿verdad? Entonces me lo guardo aquí. Ahí está, ya lo guardé. Pero así no es la forma como guardamos el sábado, o no debiera. O observar, ¿cómo observarás? ¿Qué es lo que quiere decir? El término original, y aquí me hubiera gustado, como hago en otras ocasiones que lo llevo a versículos, solamente los voy a referir, donde está la misma palabra traducido de otra manera. Pero el verbo guardar, ¿ok? Que en el original se diría shamor. Se los voy a decir porque ahorita les voy a decir otra palabrita. Shamor viene de, o quiere decir, cuidar. Es distinto guardar, observar, que cuidar. Cuidar el sábado. ¿Cómo lo cuidamos o por qué lo cuidamos? ¿Qué es lo que usted generalmente cuida? Le voy a poner un ejemplo. Esta botellita que me dieron por allí para tomar agua, pues desechable. Yo por ahí suelo cargar una botellita, ¿ok? Que la cuido. ¿Por qué la cuido?
porque relativamente es de mayor valor que esto que es desechable. Usted cuida algo que considera valioso. Usted cuida, no es lo mismo tomar en un vaso de unicel que tomar en una copa de cristal cortado, ¿verdad? Esa la cuida, ¿sí o no? ¿El vaso desechable lo cuida igual? No. No. El aspecto del sábado, del cuidado del sábado, y esto va porque tanto el sábado como el matrimonio necesitan cuidado. Y necesitan cuidado porque son valiosos. ¿Valiosos a los ojos de quién? ¿Valiosos a los ojos de quién? No los escuché muy convencidos, pero sí. Esa es la verdad. Son valiosos a los ojos de Dios. Cuando yo considero que esto es algo valioso para Dios, lo voy a cuidar. Cuando yo considero que eso no es valioso, ni para Dios y menos lo es para mí, entonces lo voy a tratar de manera descuidada. Tanto el sábado como el matrimonio requieren cuidado. Cuidado. Cuidado porque, insisto, el cuidado va a depender del grado de valor que tiene para mí. Es así de fácil. Éxodo 16, 23. Éxodo 16, 23. 16, 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar, y todo lo que les sobre, guárdenlo para la mañana. Miren, otro paralelismo interesante. ¿El sábado necesita preparación, sí o no? Ahí lo está diciendo. ¿El matrimonio necesita preparación? Sí. Sí. Para poder entrar al matrimonio necesitamos prepararnos, pero aún estando en el matrimonio, ¿ok? Por eso este evento que tuvimos hace un par de semanas y estas reuniones que seguimos teniendo ahí por Zoom, parte de este cuidado que vamos a tener tiene que ver con el asunto de también cómo nos preparamos. Cuando nos preparamos bien para el sábado, vamos a tener una experiencia de mayor plenitud. Cuando no nos preparamos adecuadamente, nos vamos a frustrar por allí. Ya no les voy a contar porque cedo el tiempo, pero tengo algunas historias bien curiosas. Sobre todo de mis primeros años de ministerio, quizá en otra ocasión. Pero donde no hubo cuidados necesarios y fue un caos. Y fue algo es un recuerdo agridulce porque la verdad que produce cierta risa, pero en el momento fue muy estresante, fue muy bochornoso. Y así es nuestra experiencia con el sábado. Y por supuesto también pasa lo mismo con el matrimonio. Igualito. Cuando nosotros no nos preparamos y cuando no cultivamos esa preparación, se vuelve un caos. Se vuelve insufrible. Tristemente, por eso la imagen del matrimonio se ha degradado tanto. Pero ese no era el propósito por el cual Dios lo puso. Cuando nosotros hacemos o no solo cuidamos o nos preparamos y cuidamos porque consideramos que esto es valioso, entonces la experiencia se vuelve mucho más plena, mucho más enriquecedora.
Y entonces empezamos a descubrir todo el lado positivo por el cual Dios nos dio tanto el sábado como el matrimonio. Cuando no tenemos estos dos cuidados, cuando no tenemos ni el cuidado ni la preparación, entonces se empieza a convertir un caos y no entendemos ni siquiera por qué Dios pide lo que pide e instituyó lo que instituyó. Y quiero terminar con el último paralelismo. Los voy a llevar a Isaías 66, que también lo conocen bien. Acompáñenme, por favor. Isaías 66. Y dice allí, versículo 23. Y mes tras mes, y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a adorar en mi presencia, yo el Señor lo he dicho. Y este texto es muy conocido para todos nosotros y lo hemos referido en más de una ocasión para teniendo su cumplimiento en la tierra nueva y decimos que el sábado es para siempre, ¿verdad? Pero todos entendemos que hoy hay un día que es la falsificación del sábado, ¿verdad? ¿Cuál es la falsificación del sábado? El domingo, muy bien. Pero como cualquier falsificación, es una mala copia. Es una mala copia. ¿Por qué? Realmente las personas, y esto no es un ataque ni mucho menos, pero lo llamo, es una reflexión. Realmente, por ejemplo, ¿el domingo necesita preparación? ¿Necesita o no necesita? Claro que no. ¿Necesita cuidado? No, no se guarda. No es un día de guardar, no es un día de cuidar. La gente se reúne para recibir el domingo. No, es una mala copia. Es una copia, pero mala. ¿Qué hace? ¿Va al súper el domingo, sí o no? Claro, es una mala copia. Es una copia, pero es mala. No tiene nada, cuando usted la va examinando, no tiene pero nada que ver con el sábado bíblico. Nada. Nada. Lo único que puede parecer, y que de ahí le podemos ver como que el lado es porque la gente dedica un tiempo para ir a la iglesia como nosotros estamos dedicando ahora, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo la corriente. Pero al final de cuentas, eso es todo lo relevante del domingo. No hay más. Se parece, pero no es lo mismo. Es una copia y es mala. No cumple con el objetivo. Les pregunto, ¿el matrimonio tendrá falsificaciones? Claro que sí, claro que sí, mis hermanos, tienen falsificaciones. ¿Cómo se llaman esas falsificaciones? Ok, concubinato, ¿cómo se llaman esas falsificaciones? ¿Qué más? Sí, juntarse, bueno, sí, todo lo podemos englobar en una sola. ¿Qué otra falsificación de matrimonio tenemos? Igualitarios, lo dijeron con mucho temor y yo que estoy ahí en internet me voy. Pero bueno. Sí. Son falsificaciones, mis hermanos. Como el domingo parece, ¿no? Nada más importa que ames a una persona, te juntes con ella, convive, no importa lo que... No es cierto. Es igual que el domingo. Si lo vamos desmenuzando poco a poquito, nos vamos a dar cuenta que no se parecen en nada y que no tienen nada que ver uno con otro y que no se cumple el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio en todo su abanico de falsificaciones. Y por cierto, los gobiernos, ¿no? Se toman la tarea de legislar
como si les correspondiera y como si ya por eso, entonces lo que Dios dijo no sirve para nada. Pero en medio de esas falsificaciones, evidentemente tanto el matrimonio como el sábado fueron relevantes desde la creación, han sido relevantes a lo largo de la historia y siguen siendo relevantes hasta hoy. Y puedo decir que seguirán siendo relevantes, porque Dios es eterno. Y si el sábado va a perdurar para siempre, no me quiero meter en asuntos ahí complicados, pero soy de los que cree que de alguna manera el Señor tendrá o hará en la otra institución también, porque si no, no tendría sentido. Mis hermanos, ¿cuántos desean poder enriquecer su relación con Dios y con su pareja esta mañana? ¿Cuántos desean enriquecer su experiencia de relación con Dios en su comunión diaria, pero particularmente en el día que Él señaló para la cita? Mi deseo, mi oración es que podamos llegar a ese ideal. Dios es quien lo diseñó, Dios es quien lo mantiene. Un servidor solamente es un portavoz. Yo mismo he tenido que aprender mucho a lo largo de mi experiencia personal, tanto con Él como en mi matrimonio. Pero puedo entender el propósito y el objetivo enriquecedor que Dios nos dio a través del sábado y el matrimonio. Y deseo que esa pueda ser la experiencia de cada uno de ustedes, si así lo desea.